hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en... Puducherry. Ey, pero eso será más tarde. Antes os llevamos de ruta por Chidambaram. Dejamos atrás Sircasi, cogemos un bus de aproximadamente media hora y 9 rupias más tarde estamos en nuestro siguiente destino, Chidambaram, donde nos espera este magnífico templo que vamos a visitar ahora mismo, uno de los sitios imprescindibles para los hinduistas. Bienvenidos al Templo Nataraja. En este Gopuram podéis encontrar 108 posiciones de la danza tradicional tamil. Se dice que fue aquí donde Shiva, dios de la naturaleza, bailó su danza cósmica. Y prepárate para caminar porque el recinto cuenta con 22 hectáreas. Ya os adelantábamos que la visita iba a ser rápida porque solamente es de pasada a lo que va a ser nuestro próximo destino, que es, el final es Puducherry. Uno de los medios de transporte que más hemos utilizado para nuestro viaje por toda India ha sido los buses, pero los buses locales, ¿por qué? Porque nos facilitan muchísimo, el viaje es muchísimo más rápido. Llegamos a las estaciones y rápidamente suele salir una línea, no tenemos que andar pendientes de tomar decisiones planificadas, nada. ¿Cómo lo hacemos? Llegamos directamente a la estación y en todo este algarabío y ruido y vamos preguntando el nombre del destino. ¿Vale? Lo llevamos escrito también para hacer la pregunta, porque muchas veces nuestra manera de pronunciarlo es diferente a como lo hacen ellos. Nosotros ahora mismo lo que vamos diciendo es Puducherry, Puducherry, y ellos nos van mostrando, nos van indicando, nos subimos rápidamente al bus, intentamos encontrar un asiento, muchas veces es tarea difícil, no os lo vamos a negar, y otras sobre la marcha encuentras uno rápido. En el momento el revisor pasa, te cobra tu ticket y depende del trayecto, nuestro próximo trayecto serán 2 horas. Y eso sí, durante todo el viaje irás escuchando estos hermosos pitidos. Como veis, me van indicando ya qué autobús es el que tenemos que coger. O sea que nada, vamos a ir para allí, preguntamos y ya subimos al autobús. No hay mucha gente hoy, está bastante vacíos. O sea que va a ser tarea fácil. Otros días nos toca empujar y a ver si tenemos suerte y entramos. O sea que nada, Puducherry. Pues sí, es este. ¿Ya sabías dónde estaba? House Tour, ¿vale? Venga, os invito a conocer nuestro próximo viaje. ¿En qué condiciones será? Mira, subirse. A ver si soy capaz de grabar yo con esto. ¿Tú crees? ¿Tú crees que lo grabaré? Sí, estos son mi asiento. Asientos no abatibles, con un espacio limitado a 2 palmos. Y aquí, aunque lo veáis bastante grande, culos occidentales como los nuestros entran 1,5. O sea que vas con media cacha fuera. Pero bueno, el busero va en aquella parte de aquí. ¿Lo veis? Aquí. Y este es el asiento, yo no sé cómo estoy grabando esto. Y así viajamos. ¿Oísteis, no? ¿Oísteis los pitidos que va pegando? Pues así durante las 2 puñeteras horas que dura el trayecto. Y es que no para el tío, no para.
Recién llegamos a Puducherry y lo primero que hacemos es tomamos contacto con el mar. Estamos dando un paseo por su zona marítima, por el puerto que tienen. Indicaros que a partir de las 7 de la tarde toda esta zona la cierran al tráfico y la gente local se viene por aquí a dar un paseo de manera relajante, aprovechando también la brisa del mar. El pasado colonial francés está presente en toda la arquitectura de esta zona y si no, echad un vistazo a este edificio. Volvemos a tener la sensación de que no estamos en la India. Vosotros también, bueno, igual ahora mismo, justo con el Richard aquí al lado, no. Pero estamos ahora mismo en Puducherry, ya os decíamos, y esta zona, bueno, pues se nota la fuerte influencia de los franceses. ¿Y en qué se nota, Albert? Explícales. Pues que vas por la calle y solo ves que franceses. Sí. Que acabamos de estar en el Café des Arts. Sí. Como no, la vez que estuvimos en París. Exacto. Que también estuvimos en el Café des Arts. Hay tiendas de quesos. Sí. De perfumes. De perfumes. De alta costura. De alta costura, de diseños increíbles, a precios también increíbles. Bueno, pero India es, ¿eh? Porque estamos en el medio de la calle, ya sabéis que es complicado lo de pasar por aquí en medio. Pero si veis muchísimo occidental por aquí y también, bueno, pues un pelín, aparte de las construcciones, que hay mucho edificio colonial y demás, aparte de eso está un pelín más limpio que el resto de Tamil Nadu. Y café. Y café, hay muchos. Hay cafés. Además, mira, fíjate, la primera escena según llegamos, que me llamó muchísimo la atención, es ver a un grupete de 5 o 6 señores con su taza de café de pie, tomándose ahí su tacita de café. ¿Nos van a atropellar la moto? No, venga, pasamos. Me hizo gracia, porque normalmente ellos están con su chai y no, aquí con su taza de café bien colocaditos ahí. O sea que mucha influencia francesa que todavía queda, porque además hay una colonia bastante importante de franceses por aquí. En este templo hay una tradición y es que hay un elefante que te toca con la trompa en la cabeza y te bendice a cambio de un pequeño donativo, una de las visitas que puedes hacer aquí en este pueblo. Pero no lo podemos mostrar porque no nos dejan pasar la cámara. ¡Ay, qué aburridos son! Y cuando cae la noche, un paseo por el parque Bharati, con todas sus luces encendidas, es otra de las tradiciones de aquí de la gente. No lo vamos a negar, es muy hortera esto, ¿eh? A ver, imaginaros un parque con una arboleda tremenda, de la que cuelgan... Bueno, tremenda tampoco. Sí, bueno, mira, pero, arriba, a ver. Sí, pero mira. ¿Cómo lo veis? ¿Hortera o no es hortera?
¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento.